Muy buenas noches para los estudiantes de la institución educativa San José, en especial los estudiantes de grado décimo en su curso de física. Hoy en este video vamos a mostrar los aspectos fundamentales a considerar del concepto del elemento resorte. Un elemento que hace parte fundamental del estudio del movimiento armónico simple, pero en esta primera parte vamos a hablar de su funcionamiento bajo condiciones de cuasi equilibrio, es decir, una aplicación de la ley de Hooke, ley que a la larga trasciende mucho en el manejo de los materiales, porque cuando pasamos de una modelación de partícula y cuerpo rígido a una modelación de cuerpo deformable, entendemos que muchos de los materiales, muchos de los elementos en la naturaleza tienen un cierto nivel de elasticidad, y esa elasticidad la podremos modelar a partir de las ecuaciones que nos ha de brindar el movimiento armónico de un resorte. Entonces, entrando en materia, vemos al lado izquierdo de la pantalla un resorte dibujado en 4 situaciones. Una primera situación, vemos un resorte de una cierta longitud. Lo voy a señalar acá en este momento. Y dice, no tiene precarga. Entonces no lo vamos a considerar de así para la valoración que vamos a hacer. Le colocamos una pequeña masa y convenientemente ubicamos esa masa en un sitio donde en condición de cuasi equilibrio el cuerpo quedase quieto. Entonces nos aparece que ahora tenemos un poco más estirado el resorte, pero donde quedó ubicado con esa masa lo vamos a considerar posición de equilibrio. O sea que esta línea que está aquí representa la posición de equilibrio. Entonces, ahora va a aparecer la excitación. Recuerden que cuando se habla de excitación es la forma en que llega algo a alterar la situación normal. La situación normal, podríamos decirlo, que es cuando el cuerpo está ubicado en la posición de equilibrio y aparece una fuerza excitadora. Para este caso del tercer resorte, bueno, el tercer dibujo del mismo resorte, entonces nos está indicando es que la fuerza excitadora va hacia la derecha, procurando que el cuerpo se tensione. ¿Y qué es una tensión? Pues que va a traer como consecuencia un alargamiento del resorte. Alargamiento que le hemos dado el nombre técnico de deformación, como se está destacando en la parte baja de la pantalla. Y entonces esa deformación, ¿desde dónde la medimos? Desde la línea que representa la posición de equilibrio hasta la línea que representa la llegada del material de la masita de masa M, que no estamos entrando en ella en consideración, y que hasta allí se ha desplazado por cuenta de la fuerza de excitación. Observemos un detalle importante: si está en condición de cuasi equilibrio es porque en su momento, en un preciso momento en el tiempo, hay un equilibrio. ¿Y cuál va a ser el equilibrio? Que esta fuerza excitadora debe ser contrarrestada con algo. ¿Con quién? Con una fuerza restitutiva que va a tener el resorte, porque el resorte siempre va a ser una fuerza buscando restablecer su condición de equilibrio. Es decir, el resorte procuraría que la masa se devuelva. Entonces, ahí vamos a tener que la magnitud de la fuerza excitadora va a ser igual a la magnitud de la fuerza restitutiva. Bueno, esa es la condición cuando tenemos una tensión, pero podría pasar todo lo contrario. Vamos a retirar las líneas que hemos dibujado. Y que en vez de que hubiésemos procurado tensionar el resorte, es decir, procurar un alargamiento, lo hubiésemos comprimido. Entonces observen que en la cuarta situación, la que está marcada aquí donde estoy haciendo ese rayoncito, me está diciendo que lo que procuramos fue acortar el resorte, comprimirlo, como es el término,
desplazando esa masa M. ¿Cuánto lo desplazamos? Lo que considera el acortamiento o también técnicamente una deformación, pero podíamos asumir por las direcciones que en el resorte en tensión tuvimos una deformación en sentido positivo y que en el resorte en compresión estamos teniendo una deformación en sentido negativo. Observemos la deformación aquí. Siempre medida a partir de ¿quién? De la línea que marca el equilibrio. Le aplicamos una fuerza excitadora y esa fuerza excitadora nos desplazó la masa hasta este lugar procurando esa deformación. Y entonces, ¿qué va a pasar? En una condición de cuasi equilibrio, esa fuerza excitadora tiene que ser compensada con la fuerza que está haciendo el resorte para retornar a la posición de equilibrio. Entonces observemos, en la situación de tensión, la fuerza estaba tratando de acortar la longitud del resorte. Y en la situación de compresión, la fuerza del resorte está procurando es alargarlo, todo buscando llegar a la posición de equilibrio. Entonces, y entre más, y es un detalle importantísimo porque es la base de la ley con la cual se va a hacer el modelamiento, entre más deformación sufra el resorte, mayor será la fuerza que hace el mismo resorte para procurar regresar a la posición de equilibrio. O sea que hay una relación directamente proporcional entre la deformación sufrida y la fuerza y la magnitud de la fuerza que quiere hacer el resorte. Eso lo vamos a ver como la ley de Hooke. Estamos teniendo la atención en el lado izquierdo de la pantalla y vemos que entonces la ley de Hooke, ¿qué me dice? Me dice que la fuerza restitutiva del resorte es igual a menos K por el vector de formación. Y ese menos, que nos está queriendo decir que es una fuerza que actúa en sentido contrario hacia donde el cuerpo fue deformado por causa de la fuerza excitadora. Entonces, y la K se ha de llamar constante de elasticidad. Pero esta constante de elasticidad la tenemos que entender como el nivel de oposición que ofrece el elemento resorte a no dejarse ni alargar ni acortar, o sea, a no dejarse deformar. Y eso va a depender tanto de la geometría del resorte como del material del que esté hecho. Y resortes hemos visto muchos, casi todos estamos familiarizados con el resorte que lleva en su interior un bolígrafo retráctil. Le hundimos arriba y él inmediatamente nos saca la mina. Y sabemos que opera de manera retráctil. Ese resortico, pues ¿cuánta fuerza podremos hacer en el dedo para poder que salga la mina? Muy poco. Y el resortico se comprime muy fácil para poder sacarla, lo que indica que su constante de elasticidad es muy bajita porque él se deja deformar mucho. En cambio, un resorte de un amortiguador de carro, o sea, el que va sumado al amortiguador, al elemento barra amortiguadora para crear una suspensión que aminore y vaya atenuando los movimientos oscilantes que puede tener un carro una vez cae en un hueco o alguna otra situación que requiera de amortiguación. Entonces ese resorte es un resorte de una geometría mucho más grande, de un calibre de alambre en el cual ha sido hecho en su proceso de fabricación mucho más grande, y eso hace que su constante de elasticidad sea mucho más alta, porque él es mucho más difícil de deformar. Esa constante de elasticidad se mide en unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Por eso observamos que está señalado acá que una de las unidades para medir puede ser newton sobre metro, pero también puede ser libra sobre pie.
dependiendo una en el sistema internacional y la otra en el sistema inglés, o puede ser también libra sobre pulgada, una variante en el sistema inglés. Tenemos entonces que delta X corresponde a, o diferencial de posición, como podría decirse técnicamente, corresponde a la deformación del resorte, que para efectos prácticos pues lo vamos a entender como el desplazamiento del extremo del resorte, cuánto se desplazó el extremo del resorte. La deformación la vamos a medir en metros, que es un desplazamiento, y la fuerza la vamos a medir en newtons. En una disposición vertical, de pronto lo podemos ver más evidente en que tenemos un primer resorte que no tiene carga, está ahí de una cierta longitud, le colgamos una masita y ya pasa a una línea de condición de equilibrio. Y entonces en un tercer dibujo, ¿qué vemos? En este tercer dibujo estamos viendo que le aplicamos una fuerza excitadora que está haciendo que la masa suba, es decir, comprimiendo el resorte. ¿Cómo va a ser la fuerza del resorte? Pues hacia abajo, buscando llegar otra vez a la condición de equilibrio. Cuando le aplicamos esa compresión, entonces tenemos una deformación, que para el caso como aparece en el dibujo, pues podemos decir que es una deformación positiva porque está hecha en el sentido positivo del eje Y. Y en el otro dibujo ya vemos es una situación de tensionar el resorte, es decir, una fuerza excitadora ha llevado la masa por debajo de la condición de equilibrio y eso hace entonces que el resorte haga una fuerza hacia arriba buscando otra vez llegar a la posición de equilibrio, y al mover el cuerpo hacia abajo lo que estamos teniendo es una deformación que podríamos tomar como negativa porque se está realizando en el sentido negativo de lo que hemos tenido como eje Y. Cabe resaltar entonces de que si estuviéramos trabajando en el sistema inglés, pues entonces la K se mediría en libras sobre pie o en libras sobre pulgada, la deformación se podría medir en pies, se podría medir en pulgadas y la fuerza medirla en libras. Bueno, entonces ahora, ese es el funcionamiento de un solo resorte, pero en la gran mayoría de los dispositivos no encontramos un resorte trabajando solo, sino que encontramos acoples o sistemas de resortes. Y los resortes pueden ir ubicados de dos formas distintas. Una primera forma se va a llamar la forma en serie. Entonces, permítanme un momento para que hagamos énfasis en ese elemento. Vamos a mover un poco aquí la pantalla. Miremos ya la parte derecha de lo que corresponde al tablero y ya veremos qué podríamos hacer allí. Voy a agrandar un poco. Bueno, entonces en el sistema en serie, ¿qué tenemos allí? Obsérvese entonces que tenemos tres resortes unidos por su respectivo extremo. Donde termina el primero comienza el segundo, donde termina el segundo comienza el tercero. ¿Cuáles son esos? Acá, primer resorte, un segundo resorte y un tercer resorte. Esos resortes van a sufrir una fuerza excitadora que van a traer consigo un alargamiento. Entonces nos van a preguntar, oiga, ¿qué tanto se ha alargado el sistema de resortes? Es decir, la punta del sistema está ubicada aquí, de hecho la X, y cuando le aplicamos la fuerza excitadora, entonces ya vino hasta acá. Es decir, que hemos obtenido una deformación que vamos a llamar deformación total. ¿Y por qué total? Porque es que allí están colaborando el resorte 1, el resorte 2, el resorte 3. ¿Y cómo es eso de que estuvieran colaborando? Pues estamos diciendo de que
Por causa de esa fuerza que está apareciendo en este extremo, entonces el resorte 1 puede que se alargue un poco, el resorte 2 otro poco y el resorte 3 otro poco. Y al final la suma de esas tres cantidades nos debería dar la deformación total. Y una pregunta muy común que nos podrían hacer es aquí, es, ¿y esos tres resortes podrían ser sustituidos por uno solo? Sí, podrían ser sustituidos. Y miren la palabra que estoy utilizando, podrían ser sustituidos por uno solo. Que esté sometido a la misma fuerza y que fruto de esa misma fuerza recibiese la misma deformación total. Entonces la pregunta sería, ¿y ese resorte en especial, qué características de geometría y material deberían tener? Dicho de otra manera, ¿cuál sería su constante de elasticidad? Y a esa constante de elasticidad, ese único resorte que reemplazaría a los otros tres, lo vamos a llamar constante equivalente. Entonces miremos la formalidad de la pregunta. Voy a ver un poco la pantalla. Y vemos. Listo. Y leamos lo que nos dice en la pregunta. La pregunta nos dice, ¿cuánto debe valer la K equivalente de un único resorte que reemplazaría a los tres resortes con constantes conocidas K1, K2 y K3? Porque no necesariamente tienen que ser iguales. Que sean iguales es una de las tantas aplicaciones que podrían ser. Entonces nos dice a los tres resortes con constantes K1, K2 y K3 que se deforme igual a la acción conjunta de los tres resortes al ser excitado por la misma fuerza. Entonces nos está diciendo es, cuando tenemos los tres resortes identificados con la constante de elasticidad K1, K2 y K3, los unimos como en un tren, al que llamamos serie. Y en esa serie le hacemos fuerza en un extremo. Entonces la deformación que va a sufrir todo ese sistema debería ser sufrida por un solo resorte ante la misma cantidad de fuerza. Ahora la pregunta es, ¿qué constante de elasticidad tendrá ese único resorte? Entonces la clave de todo está en el planteamiento que tenemos frente a la deformación. Es decir, como la deformación total corresponde a la suma de cada una de las deformaciones, entonces, aplicando la ley de Hooke, ¿cómo obtendríamos eso? Miremos en la parte de arriba. Si esta es la ley de Hooke, que me dice, viendo en magnitudes, que el tamaño de la fuerza es igual a la multiplicación de la constante de elasticidad por el tamaño de la deformación, entonces, ¿qué está haciendo la K a la derecha de la ecuación? Pues está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y entonces nos va a decir esto tan clave, que la deformación o el alargamiento del extremo de un resorte va a ser igual al cociente entre la fuerza aplicada y la constante de elasticidad de ese resorte. Entonces, utilizando esa parte que encontramos, nos dice, oiga, debo tomar la deformación del resorte 1. Ah, pues eso es la fuerza aplicada sobre K1. Debo encontrar la deformación del resorte 2. Ah, pues eso es la fuerza aplicada sobre K2. Y debo encontrar la deformación del resorte 3. Ah, pues eso es la fuerza aplicada sobre el resorte 3 dividido por K3. Bueno, pero ahí la escritura está diciendo como si esas fuerzas fueran iguales. ¿Cómo hacemos para comprobar eso? Ah, pues lo que podemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Cuando teníamos los tres resortes unidos, arriba veíamos que el diagrama me diría que por un extremo le estamos aplicando la fuerza excitadora de tamaño F y en el otro extremo, que sería la pared, estaría la otra fuerza. Pero para los tres en conjunto, pero si los desacoplamos, nos sucedería lo que se ve aquí. Y es que
arrancando de derecha a izquierda, empezando en el resorte K3. Tiene la fuerza excitadora a este lado, entonces para que él se encuentre en equilibrio debe tener una fuerza contraria al otro lado. Y como en ese punto al otro lado se conecta con el otro resorte K2, entonces en ese extremo, pero por la parte de K2 debe también haber una misma fuerza F para que la suma de las dos dé cero y por tanto la unión pueda permanecer. Y ese efecto de que aparezca una fuerza en ese extremo justifica que al otro extremo también haya una misma fuerza. Y sucesivamente en el resorte K1, pues entonces tendremos esa misma fuerza y a su extremo la otra fuerza. O sea que al final cada uno de los resortes está sufriendo en su interior la fuerza excitadora. De allí entonces que tengamos en cuenta que esta fuerza y esta fuerza son iguales. Las podríamos sacar en factor común. Bueno, ahora miramos. ¿Y qué pretendemos? Pretendemos reemplazarlas por un único resorte que tenga una K equivalente y que en su extremo estén siendo aplicadas valores de fuerza iguales a la fuerza excitadora. Si miramos ese resorte y nos preguntamos cuánto era la deformación que está sufriendo, pues la deformación, de acuerdo a lo que vimos aquí en este despeje, pues debe ser igual a la misma fuerza excitadora, pero dividida por la K equivalente. Entonces hacemos una igualdad. Mira, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánto vale deformación total? Pues deformación total dice lo que dice aquí. Dice que es F sobre K equivalente. Entonces, permítanme hacer un movimiento de la pantalla. Ahora sí. Y entonces diríamos, miren, ¿qué es deformación total? Pues deformación total sería entonces F sobre K equivalente. Lo voy a escribir convenientemente de esta manera. F que multiplica a 1 sobre K equivalente igual ¿a quién? A F sobre K1 más F sobre K2 más F sobre K3. Como esa F es común a todas, la saco en factor común y adentro del paréntesis, ¿qué me queda? 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Si yo cancelo a ambos lados del igual el factor común F, es decir, si hago esto, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta ecuación fundamental, que me dice que 1 sobre el K equivalente va a ser igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Venga, solo se puede hacer con 3 resortes, no se puede hacer con toda la cantidad de resortes que usted quiera, siempre y cuando estén conectados uno detrás del otro, es decir, formando como un trencito, formando una serie. ¿Y eso qué me va a decir? Me va a dar la fe de la expresión que tenemos aquí al final, que nos dice 1 sobre K equivalente será la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, siendo N la cantidad de resortes conectados, del 1 sobre KI. O sea que procedimentalmente, cuando tenemos unos resortes en serie, vamos a obtener la constante equivalente a partir de hacer una operación sumando los inversos multiplicativos de las constantes de elasticidad de cada uno de los resortes que esté participando. Veámoslo en un ejemplo. Entonces yo acomodo la pantalla. Ponlo aquí para que estemos viendo la forma. Bueno, el ejemplo dice, calcule por favor la constante equivalente de una serie que tiene 4 resortes unidos. Un primer resorte identificado con la constante de elasticidad 1, cuyo valor es 100 newtons sobre metro. Un resorte cuya constante de elasticidad es K2 y de valor 200 newtons sobre metro. O sea que el segundo resorte, el K2,
es un resorte más difícil de deformar que el resorte K1. El resorte 3 es un resorte que está identificado cuya constante de elasticidad es K3 igual a 50 newton sobre metro. Es decir, que es un resorte que se deforma más fácil que el resorte 1 y que el resorte 2. Y el último es un resorte identificado con la constante de elasticidad K4, que vale 500 newton. Es decir, es el resorte más difícil de poder deformar. Entonces, los unimos en serie, los unimos en trencito, como si fueran unidos así en una sola línea. Y entonces, para poder encontrar cuánto vale su constante equivalente, tenemos que plantearlo a partir de la fórmula que acabamos de sacar en el recuadro. Y esa fórmula entonces me va a decir, miremos acá, ubiquémonos en esta parte, aquí donde estoy colocando huella resaltador para que lo noten. 1 sobre K equivalente va a ser igual a 1 sobre K1, más 1 sobre K2, más 1 sobre K3, más 1 sobre K4. Entonces esa suma me va a decir 1 sobre 100 newton metro, más 1 sobre 200 newton metro, más 1 sobre 50 newton sobre metro, más 1 sobre 500 newton sobre metro. Voy a aplicar el principio de que esa suma de fraccionarios lo voy a hacer por mínimo común múltiplo. Y me pongo a pensar cuál será el mínimo común múltiplo entre 50, 100, 200 y 500. Recordemos que esa operación nos la explicaron hace muchos años, sacando los factores primos de cada uno de esos números y eligiendo las potencias comunes y no comunes con su mayor exponente. Una forma rápida de poder llegar al mínimo común múltiplo es tomando el mayor número y repasando sobre sus múltiplos a ver cuál satisface a el resto. Entonces miremos, el mayor número es 500, este que está aquí. Y podríamos decir, ¿quiénes son los múltiplos de 500? El primer múltiplo es 500. Pero 500 es divisible por 200 y da un resultado entero. No. Entonces no se puede 500. Pasamos, pero 500 sí satisface a 50 y sí satisface a 100 y al propio 500, pero al 200 no. Seguimos con el siguiente múltiplo, 1000. ¿1000 satisface al 100? Sí. Al ser dividido por 100 da 10. ¿1000 satisface a 200? Sí. Al ser divisible por 200 da 5. ¿1000 satisface a 50? Sí. Al ser divisible por 50 da 20. ¿Y 1000 es divisible por 500? Claro que sí. Y al dividirse por 500 da 2. Entonces observemos que vamos a utilizar ese valor 1000 como mínimo común múltiplo en el denominador y aplicamos los factores que acabé de sacar fruto de la división. Es decir, 1000, 1000 dividido 100 da 10. Y ese 10 lo tengo que multiplicar por su numerador. Por eso aparece este 1 multiplicado por 10. De esa misma manera seguimos con el resto. 1000 dividido 200 da 5. Y 5 por 1, 5. Vean, ahí está, 1 por 5. Ahora, 1000 dividido 50 me da 20. 20 por 1. Entonces aquí está señalado el 20 por 1. Y 1000 dividido 500 da 2 y el 2 por 1, veanlo acá reflejado. Entonces, ¿cuánto me van a dar cada una de esas cantidades? Retiremos las líneas que de pronto no nos dejan ver. Me va a decir entonces, y nos ubicamos ahora aquí, 1 sobre K equivalente es igual a 1 por 10, 10. 1 por 5, 5, 1 por 20, 20 y 1 por 2, 2. Entonces vamos a sumar 10 con 5, con 20 y con 2. 10 más 5 da 15, 15 más 20 da 35 y 35 más 2 da 37. Entonces me da 37 sobre 1000. Entonces ese es la constante equivalente que tiene que tener el resorte. No, señor, ese no es el valor de la constante. Es el valor del inverso de la constante.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para poder encontrar el valor de la constante, que es la que a mí me están preguntando, lo que hacemos es invertir. ¿Cómo así? Lo que está en el denominador pasa al numerador, lo que está en el numerador pasa al denominador. Es decir, en matemática eso se llamaría multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, al voltear las cosas, ¿qué me va a quedar? Ya me va a quedar K equivalente sobre 1, pues se escribiría solo como K equivalente, como lo tenemos aquí. Y ahora, ¿quién estaba abajo? El 1000 pasa arriba. ¿Y quién estaba arriba? El 37 pasa abajo. Y entonces observemos que el resultado me dice que de unir un resorte de 50 con un resorte de 100, con un resorte de 200 y un resorte de 500 en serie, podría ser reemplazado por un único resorte cuya constante de elasticidad sea 1000 sobre 37. 1000 sobre 37 es aproximadamente 28 y algo. Entonces yo les preguntaría, 28, ¿qué característica tiene frente al 50, al 100, al 200 y al 500? Miremos eso en detalle para que nos quede afianzado. Miren el detalle que dice aquí. Dice aquí, note que 1000 sobre 37 newton metro es menor que 50 y a su vez 50 es menor que 100 y a su vez 100 es menor que 200 y a su vez 200 es menor que 500. Es decir, y mire lo que dice el texto, que el resorte único que ha de reemplazar a una serie de resortes debe tener un valor K inferior al más pequeño valor de K entre los que conforman la serie. ¿A quiénes conforman la serie? 50, 100, 200 y 500. ¿Y qué resultado nos dio? Aproximadamente 28. Y 28 es más pequeño que 50, que era el más pequeño de los que estábamos sumando. Cuando encontramos en nuestra cuenta que nos da así, sabemos que hemos sumado fraccionarios de manera correcta. Este ejercicio tiene la intención de que usted repase el manejo de fraccionarios, porque así como lo estamos haciendo en este momento para resortes, lo haremos el año que viene en electricidad. Entonces, se va a necesitar mucho manejo de fraccionarios y es importante que vamos desempolvando esas destrezas. Dice el comentario al final, observe además que 1000 corresponde al mínimo común múltiplo entre 50, 100, 200 y 500. Esa fue la primera forma de conectar un sistema de resortes en serie, uno detrás del otro. Vamos a mirar ahora la siguiente forma de conexión que se llama en paralelo. Denme un momento, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la disposición del sistema de resorte en paralelo. ¿A qué se refiere paralelo? Observemos muy bien la gráfica que voy a resaltar a continuación. Miren el detalle. Se refiere a la forma en cómo se han organizado los resortes de tal manera que uno está al lado del otro, no están unidos por sus extremos. No es que donde termina el primero comienza el segundo, no. Todos comienzan en el mismo sitio y todos terminan en el mismo sitio. Entonces, ahora qué veríamos. Voy a mover un poco la gráfica para apreciar el cambio. Observemos entonces. Tenemos en primera instancia los tres resortes sin ningún tipo de carga y entonces ellos allí digamos que
Esa línea negra gruesa corresponde a lo que llamaríamos la posición de equilibrio. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Una vez le aplicamos una fuerza de excitación, entonces esa placa que sostiene los extremos de los resortes se va a desplazar. Y como se va a desplazar, va a generar entonces una deformación. Entonces, ya que tenemos en cuenta que se va a generar una deformación y como la placa se va a mantener completamente perpendicular al movimiento, entonces vamos a decir que los tres resortes se deforman de la misma manera. Vamos entonces a apreciar cómo se ve esa gráfica ya con la fuerza excitada y cómo se reparte la fuerza. En el ejemplo anterior en la serie, lo que teníamos era que cada uno de los resortes sufría la misma fuerza y cada uno de ellos se deformaba de acuerdo a su constante elasticidad, y la elongación o el desplazamiento del extremo del sistema de resortes iba a ser una colaboración entre la deformación sufrida por el primer resorte, por el segundo resorte y por el tercer resorte. Aquí las deformaciones son iguales, pero la fuerza es la que se va a repartir. Entonces vamos a ver eso en detalle. Retiremos estas líneas que utilizamos para explicación y poder mover el medio. Vamos entonces a esta gráfica y ¿qué observamos? Dice que en un caso dado, podríamos asumir que la fuerza se parte. Voy a explicarlo con el caso más sencillo, aunque lo que voy a decir no necesariamente tiene que cumplir siempre. Y vamos a asumir que los tres resortes tienen la misma constante de elasticidad. Como tienen la misma constante de elasticidad, entonces ofrecen el mismo nivel de oposición a la deformación. Y eso nos lleva a que la fuerza que ha excitado al sistema completo se reparta de manera equitativa. Entonces, como lo podemos ver acá, observen este detalle. La fuerza excitadora la llamamos fuerza F. Y cada uno de esos resortes entonces va a ser una fuerza restitutiva. ¿Cuál fuerza restitutiva? Venían por aquí y ya lo llevan acá, pues tienen que hacer una fuerza hacia el otro sentido. Y entonces observamos esa fuerza aquí, esa fuerza acá y esa fuerza acá. Y cada una de ellas dice 1/3 de la fuerza. ¿Por qué? Porque se partían, son tres, entonces entre los tres se partieron la responsabilidad. Y ya va a pasar de que cada uno de esos resortes apenas está experimentando la tercera parte de la fuerza. Lo que nos preguntarían entonces es, oiga, ¿podemos reemplazar ese sistema de tres resortes por uno solo que haga la misma función? Es decir, se deforme de la misma manera ante la misma fuerza excitadora. Entonces lo que nos preguntan es, oiga, vamos a tener un único resorte que se deforme de la misma manera que se deformaron el conjunto de los tres ante el mismo valor de fuerza excitadora. Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a plantear? Vamos a plantear de la siguiente manera y vamos a concentrar nuestra atención en las ecuaciones. Vamos a ver la pregunta, porque la pregunta nos orienta. Dice la pregunta, ¿cuánto debe valer la K equivalente de un único resorte que ha de reemplazar a los tres resortes con constantes K1, K2 y K3, que se deforma igual a cualquiera de los anteriores al ser excitado por la misma fuerza? Entonces eso nos lleva a que concentremos nuestra atención aquí, en que la fuerza, el tamaño de la fuerza excitadora va a ser igual al tamaño de la fuerza que hace el resorte 1, más el tamaño de la fuerza que hace el resorte 2, más el tamaño de la fuerza que hace el resorte 3. Y resulta de que si nos vamos
a esa forma en que lo planteamos aquí, ¿qué diríamos? Es que la fuerza excitadora tiene que ser igual a ¿cuánto vale la fuerza que hace el resorte 1? Una tercera parte de la fuerza excitadora. La fuerza que hace el resorte 2, otra tercera parte de la fuerza excitadora. Y el resorte 3, otra tercera parte de la fuerza excitadora. Y esa fuerza que hace cada uno va a ser igual a qué. Bueno. Y en ese momentico, cuando algo esté pasa, podríamos pasar a la generalidad de no necesariamente estar contando con que las tres fuerzas componentes son iguales para dar la fuerza total. Podría ser solo una. Entonces, podría ser entre ellas distintas, lo importante es que las tres sumen la fuerza excitadora. ¿Y eso cómo lo expresaríamos? Vamos a subir la expresión aquí. Y diría, ¿cuánto vale la fuerza que hace el resorte 1? Pues vale K1, vale K1 por la deformación. ¿Cuánto vale la fuerza que hace el resorte 2? K2 por la deformación. ¿Y cuánto vale la fuerza que hace el resorte 3? K3 por la deformación. Si los tres valores de K fueran distintos entre ellos, ¿qué pasaría allí? Pues recordemos que la ley nos dice que hay una proporcionalidad entre la deformación y la fuerza. Entonces, como la deformación es la misma en todos, va a suceder que el resorte que tenga mayor K es entonces el resorte que va a hacer más fuerza. Y el que tenga menos K, el que tenga menor valor de K, va a ser el que haga menos fuerza. Entonces, de allí que tenemos de que la deformación, como es igual en todos los tres resortes, la sacamos en factor común, como la tenemos en la expresión aquí. Y esta expresión es importantísima, porque ahora, ¿qué vamos a decir? Si ya nos vamos al único resorte, hacemos un poquito para que lo veamos, al único resorte, en ese único resorte, cuando apliquemos la ley de Hooke, ¿qué me va a decir? Que fuerza excitadora es igual a la constante equivalente de todo el sistema por la misma deformación. Y entonces, quitemos estas líneas para que lo podamos apreciar bien. Me va a decir, oiga, ¿a qué es igual F? Viéndolo desde el único resorte, pues a K equivalente por la deformación. ¿Y a qué es igual al otro? Y en el otro lado, al igual que vamos a tener como aquí habíamos sacado deformación multiplicada en factor común por la suma de las K, eso mismo es lo que estamos apreciando acá. ¿Y qué pasaría con ello? Si entonces hemos sacado el mismo factor común a ambos lados del igual, pues entonces yo lo podría cancelar. Cancelo este con este. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar entonces que la K equivalente corresponde a la suma aritmética de cada una de las K de los resortes conectados en paralelo. Y que pueden ser tres resortes o pueden ser más, pueden ser todos los que usted quiera. Y la K equivalente entonces va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, siendo N la cantidad de resortes que tenga conectados, de su K, su I. O sea que vamos a hacer la sumatoria de todos los K. Entonces, miren el gran detalle, la gran diferencia. Cuando están conectados en serie, se tiene que hacer la suma a través de los inversos multiplicativos. Y una vez tengamos el resultado, lo invertimos. Pero cuando están en paralelo, entonces se hace la suma aritmética normal. Veámoslo en un ejemplo. Nos dice en el ejemplo, oiga, calcule por favor la K equivalente de un sistema de resorte que se encuentra en paralelo, donde tenemos un resorte cuya K1 es 100, o sea que ese resorte está representado por K1 igual a 100. Un segundo resorte cuya constante vale 200 newton sobre metro. Un tercer resorte cuya constante vale 50 newton sobre metro. Y un cuarto resorte cuya constante vale 500 newton sobre metro.
utilizamos los mismos valores de resorte que tuvimos en el ejemplo en serie, pero aquí tengamos en cuenta que están conectados en paralelo. Y como es en paralelo, entre la constante equivalente, es decir, la constante que debe tener el único resorte, que se va a deformar de la misma manera que el conjunto que estaban haciendo los cuatro ante la misma fuerza excitadora, pues resulta de la suma aritmética de los cuatro constantes de resorte, K1 más K2 más K3 más K4. Entonces serían 100 más 200 más 50 más 500, eso nos da 850 newton. ¿Qué nos dice en el comentario final? Dice, note que 850 newton sobre metro es mayor que cualquiera de las K que se ha sumado. Es decir, que el resorte único que reemplaza un sistema en paralelo se opone a la deformación mucho más que cualquiera de los resortes. ¿Por qué? Porque su constante es mucho más alta. Y recordemos que esa es la definición. Entre más alta sea la constante de elasticidad, más difícil es deformar a un resorte. Bueno, viene ahora la combinación. Y para ello siempre acudo al mismo ejemplo. Y es el de las pizzas. En muchos sitios donde nos ofrecen pizzas nos dicen, vea, hay la oportunidad de que pida la mitad de un sabor y la otra mitad del otro sabor. Entonces yo quiero pollo con tocineta en un sabor y quiero boloñesa en el otro sabor. Entonces nota que me gusta la pizza. Y entonces cuando a usted le traen esa pizza, usted no mira que todo lo revolvieron, porque tendría un aspecto hasta desagradable. No, usted observa que hay una mitad muy clara, que es la de pollo y tocineta, y otra mitad muy clara, que es la de boloñesa. Es decir, que cuando tengamos una conexión mixta, vamos a distinguir qué zona está en paralelo, qué zona está en serie, y procederemos de acuerdo a ello. Vamos a ilustrar eso con un ejemplo. Permítanme, hago la modificación de la pantalla. Y lo vemos acá. Entonces, miren el título. Dice sistema de resortes en mixto. ¿Y qué es el mixto? Una combinación de serie y paralelo. Vamos a revisarlo muy bien. Encontramos que aquí tenemos un paralelo y que aquí también tenemos un paralelo y que esos conjuntos están pegados al extremo de este resorte y de este resorte. O sea que al final, ¿qué va a pasar? Miren en cómo lo modificamos. Le aplicamos una fuerza excitadora. Eso va a traer como consecuencia una deformación resultante. Y esa deformación resultante me dicen, bueno, ¿cómo podemos ir procesando para encontrar la K equivalente? Entonces nos va a pasar lo siguiente. Este conjunto va a quedar reemplazado por un solo resorte equivalente que va a ser Ka. Y este conjunto va a quedar reemplazado por un resorte equivalente Kb, cuya constante de elasticidad sea Kb. Y cuando ya miramos este dibujo que encontramos, pues que allí ya hay una configuración en serie. Entonces, como hay una configuración en serie, procederemos al final a sumar a estos cuatro resortes como si fueran uno solo en serie y le aplicaremos la modelación de constante en serie. Entonces, miren, los tres en paralelo, que son el resorte que tiene constante K2, el resorte que tiene constante K3, el resorte que tiene constante K4, como están en paralelo, los sumamos para producir la constante equivalente A. Y en los otros dos resortes, el resorte 5 y el resorte 6, cuya constante de elasticidad son respectivamente K5 y K6, los sumamos para producir el resorte equivalente B. Pero, vamos a quitar estas líneas para que nos dejen ver. Pero como al final
vamos a tener que vamos a sumar todo esto como un trencito, tenemos que aplicarle la fórmula de la sumatoria por inversos multiplicativos porque es la que corresponde a una serie y es aquí donde la vemos, que nos dice 1 sobre la constante equivalente ya de todo el sistema sería, ¿qué resorte estamos sumando? Estamos sumando K1 con K sub A, con K sub B y con K7. Entonces, como están en serie, los tenemos que sumar como inversos multiplicativos y al final voltear el resultado. ¿Y eso qué me está diciendo? Miren, del primer resorte 1 sobre K1, del segundo resorte 1 sobre Ka, del tercer resorte 1 sobre Kb y del cuarto resorte 1 sobre K7. Pero ¿quién es Ka? Ka es K2 más K3 más K4. ¿Y quién es Kb? K5 más K6. Entonces miren que al final todo ese sistema, ese que estaba ahí, dibujado de esa manera, porque a lo que me estoy queriendo referir es que cada constante equivalente surge de la forma en específico en que estén conectados los resortes. Otros 7 resortes conectados de otra forma no van a dar la misma constante equivalente. Es algo que nos debe quedar muy claro. La constante equivalente tiene una relación estrecha con la forma en que se haya sido confeccionado el sistema de resortes. Entonces, vamos a verlo con cifras. Para el ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Nos dice, encuentre de ese sistema que estaba dibujado arriba, recordemos un primer resorte que llamado K1, seguido de 3 resortes en paralelo que se llamaban K2, K3, K4, después seguido de otro sistema en paralelo que tenían resorte K5 y K6, y por último un resorte al final que se llama K7, del cual estamos jalando para generar la fuerza excitadora. Entonces de ese sistema en sí nos dicen lo siguiente. Tenemos que es mixto y que la constante del resorte 1 y la constante del resorte 3 vale 200. Que la constante del resorte 2, la del resorte 4 y la del resorte 6 vale 100. Y que la constante del resorte 5 y el resorte 7 vale 50. Entonces, como nos piden es que sea de ese sistema y ya encontramos la formulación, miren que la formulación la tenemos aquí, pues entonces vamos a reemplazar esos datos y reemplacémoslo visto acá. ¿Qué es que nos dice? Hacemos un poco y nos dice, oiga, 1 sobre K equivalente va a ser entonces a 1 sobre K1. ¿Y cuánto vale a K1? A K1 vale 200, es 1 sobre 200. Más 1 sobre Ka, pero es que Ka es K2 más K3 más K4. ¿Cuánto vale K2? Vale 100. ¿Cuánto vale K3? Vale 200. ¿Cuánto vale K4? Vale 100. Y nos estamos refiriendo a este y este valor. Después nos dice, sumémosle 1 sobre KB, pero KB es K5 más K6. ¿Cuánto vale K5? Vale 50. ¿Cuánto vale K6? Vale 100. Y por último me dice, sumémosle el resorte K7. Entonces, ¿cuánto vale K7? Vale 50, entonces por eso dice 1 sobre 50. Si sumamos, ¿qué nos va a dar? Nos dice, 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre 200, más 1 sobre 400, porque 100 más 200 más 100 va a 400, más 1 sobre 150, más 1 sobre 50. Entonces, como tenemos que sumar fraccionarios, sigo acudiendo a la fórmula del mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 200, 400, 150 y 50? El mínimo común múltiplo es 1200. Entonces, una vez lo hemos hallado, vamos a proceder a sumar. Vimos todas estas funciones para que lleguemos a lo que estamos buscando. Entonces me dice, el mínimo común múltiplo es 1200. Entonces vamos a ubicar el 1200 en el denominador. Ahora, 1200 dividido 200 da 6. Por eso aparece 1 por 6. 1200 dividido 400 da 3. Por eso aparece 1 por 3. 1200 dividido 150 da 8.
Entonces por eso aparece 1 por 8. Y 1200 dividido 50 da 24, por eso aparece 1 por 24. Cuando hagamos entonces la sumatoria, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que da 1 por 6 da 6, 1 por 3 da 3, 1 por 8 da 8, 1 por 24 da 24. ¿Cuánto da la suma de 6 más 3 más 8 más 24? 6 más 3 da 9, 9 más 8, 17, 17 más 24 da 41. ¿Y qué teníamos en el denominador? 1200 newton metro. Lo que significa entonces, yéndonos acá, de que 1 sobre la constante equivalente es igual a 41 sobre 1200 newton metro. Y ese es el resultado, 41 sobre 1200. No, porque ahí está invertido. Entonces, ¿qué hacemos? Pasa, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Entonces lo mismo va a pasar aquí, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. ¿Y qué me va a decir? Que K equivalente sobre 1, que haría lo mismo que K equivalente, va a ser igual a 1200 sobre 41 newton metro. Entonces, ustedes dirán, pero 1200 sobre 41, sí, es un valor casi 30. Uy, se sigue dando que tiene que ser más pequeño. Claro que se tiene que dar. ¿Y cuál era el más pequeño que estábamos sumando? 50. Por tanto, el K equivalente de ese sistema tenía que dar menor a 50. Y en este caso, algo así como 29 algo. Pero en su número exacto, 1200 sobre 41. Porque no podemos hacer la división. Porque 41 es un número primo. Y no es que no podamos, sino que expresar 1200 sobre 41 es la cifra exacta. Mientras hacemos la división nos va a dar una gran cantidad de decimales y va a depender mucho del criterio de quien esté resolviendo el problema, cuántos decimales va a tomar, y eso mismo le va a meter una incertidumbre y un nivel de error a los resultados que va a obtener. Entonces no nos atemorice utilizar fraccionarios. Los fraccionarios son la representación exacta de un número racional. Entonces espero que con este video complementado con todos estos ejemplos podamos tener plena certeza de cómo hacer la modelación de un sistema de resortes. Muy buenas noches.